El ambiente en el estudio de MasterChef Celebrity era palpable. Una mezcla de electricidad y tensión que se respiraba en cada rincón de esa cocina que se había convertido en el campo de batalla de sus sueños y sus peores pesadillas. Este no era un capítulo más, era la puerta de entrada al anhelado Top 10, un territorio donde los errores se pagan caro y la excelencia se da por sentada. Cada movimiento, cada decisión culinaria, estaba cargada de un peso específico, el peso de la permanencia. Y en el centro de este torbellino emocional se encontraba Alejandra Ávila, una concursante cuya jornada esa noche se transformaría en un relato épico de presión, caos y una vulnerabilidad que, lejos de debilitarla, mostró la fibra de una verdadera competidora. La antesala del reto de eliminación ya tenía un aura distinta. Los participantes, de pie frente a sus mesas, intercambiaban miradas furtivas, intentando leer en los rostros de los jueves, en la disposición de las cámaras, cualquier pista sobre lo que se avecinaba. Claudia Bahamón, con su elegancia característica pero con una firmeza inconfundible en la mirada, explicó las reglas del juego. La prueba sonaba, en teoría, con una simplicidad engañosa, crear un plato extraordinario, un plato que demostrara por qué merecían un lugar entre los 10 mejores. Sin embargo, el diablo, como suele ocurrir, estaba en los detalles, y esos detalles se revelarían en la primera y más crucial fase, la alacena. La tensión se cortaba con un cuchillo cuando se anunció que tendrían exactamente 3 minutos para ingresar a la alacena y tomar todos los ingredientes que consideraran necesarios para su creación. 300 segundos que, en la mente de un chef bajo presión, pueden sentirse como un suspiro o una eternidad. La alacena de MasterChef no es un simple estante, es un laberinto de posibilidades, un universo de frascos, paquetes, vegetales, proteínas, especias y lácteos donde la abundancia misma puede ser una trampa. La ansiedad se apoderó del grupo al unísono. Se abrieron las puertas y se desató el caos. Era una escena que mezclaba el ballet más frenético con el pánico más visceral. Cuerpos moviéndose en todas direcciones, manos que se estiraban para alcanzar un hongo por aquí, un trozo de pescado por allá. Cerebros tratando de procesar una receta mental mientras el reloj implacable marcaba el paso en una pantalla gigante. Alejandra Ávila se movió con determinación inicial, sus ojos escaneando los estantes con una intensidad feroz. Pero en ese mar de opciones, la claridad mental es la primera víctima de la presión. Puedes tener el menú más brillante planeado en tu cabeza, pero cuando el tiempo corre y los competidores a tu lado empujan sus carritos como si estuvieran en el último minuto de una subasta, la memoria empieza a jugar malas pasadas. Se podía ver la lucha interna en su rostro. ¿Había tomado suficiente ajo? ¿La crema de leche? ¿Esa hierba específica que le daría el toque final a su salsa? En el fragor de la batalla, decisiones instantáneas se tomaban con la sombra de la duda acechando. Cuando el timbre final sonó, marcando el fin de los 3 minutos, un silencio abrupto cayó sobre la cocina, solo roto por el jadeo de los participantes. Fue en ese momento de calma post-caos cuando comenzó la segunda ola de ansiedad, la revisión de los ingredientes. Uno por uno, los concursantes comenzaban a palpar sus carritos, a mentalmente repasar sus recetas con lo que tenían frente a ellos. Y entonces, en el rostro de Alejandra, se dibujó un lento y doloroso reconocimiento. Faltaban elementos. No eran ingredientes accesorios, eran pilares fundamentales para la estructura de su plato. Su corazón debió hundirse. La improvisación, esa compañera traicionera pero a veces salvadora de los cocineros, comenzaba a llamar a su puerta mucho antes de lo que cualquiera hubiera deseado. Fue entonces cuando Claudia Bahamón, en un movimiento que solo incrementaba la presión psicológica del reto, ofreció una solución con un costo exorbitante. Podían pedir los ingredientes olvidados, pero cada uno de ellos tendría un precio de 3 minutos descontados de su tiempo total de cocina. Era un pacto faustiano en toda regla. ¿Valía la pena sacrificar un tercio de una hora por un puñado de elementos? Para Alejandra, la respuesta fue un sí forzado, un mal necesario. Al ver la lista de lo que le faltaba, supo que sin esos componentes, su plato no sería ni una sombra de lo que había imaginado. Con el corazón encogido, pidió lo necesario, y el reloj de su estación comenzó a descontar esos preciosos minutos ante la mirada de todos, una cuenta regresiva que ahora parecía avanzar el doble de rápido. Con el tiempo en su contra desde el inicio, Alejandra se lanzó a la cocción. Sus manos trabajaban con rapidez, pero se podía percibir una urgencia distinta, una energía que rayaba en la desesperación. El plato que tenía en mente era ambicioso,
requería de una sincronía perfecta entre los elementos, y esa sincronía se había roto incluso antes de encender la hornilla. Pero su verdadera cruzada, la batalla que definiría su estado emocional durante todo el reto, no fue la proteína o la guarnición, sino algo aparentemente más sencillo pero fundamental, la salsa. Una salsa es el alma de muchos platos, el elemento que une todos los sabores, que añade profundidad, cremosidad, carácter. La salsa de Alejandra se convirtió en su némesis. Desde el principio, los sabores se resistían a integrarse. Probaba, ajustaba, añadía un poco de esto, un poco de aquello, pero la armonía no llegaba. La consistencia era otro problema, estaba demasiado líquida, no se adhería al fondo de la cuchara como ella necesitaba. El calor de la hornilla parecía evaporar no solo el líquido de su salsa, sino también su paciencia. Con cada minuto que pasaba, la frustración se acumulaba en su pecho como una presión en una olla a punto de explotar. Se podía ver en sus ojos, que se desplazaban entre su cacerola y el reloj gigante, una lucha interna entre el deseo de perfección y la cruda realidad del tiempo limitado. Los jueves, siempre observadores, notaron su lucha. Belén Alonso, con su ojo clínico para los detalles, se acercó. No fue una reprimenda, sino más bien un intento de auxilio, un salvavidas lanzado en medio de la tormenta. Le dio recomendaciones específicas, consejos técnicos sobre cómo espesar la salsa sin sacrificar el sabor, le advirtió sobre los excesos, sobre la tentación de enmascarar los problemas añadiendo más y más ingredientes. En ese momento, los consejos de Belén, aunque bien intencionados, deben haber sonado para Alejandra como un eco lejano. Su mente estaba nublada por la frustración, sumida en un bucle de intento y error que no parecía tener salida. Aceptar ayuda, incluso la más experta, puede sentirse como una admisión de derrota cuando estás en el ojo del huracán. El tiempo restante se esfumó en un abrir y cerrar de ojos. Los últimos segundos fueron un frenesí de actividad final, emplatado, limpieza de bordes, una última mirada desesperada a la salsa que, aunque mejorada, aún no era la obra maestra que ella había visualizado. Cuando sonó la campana final, Alejandra entregó su plato con una expresión que lo decía todo. No era la sonrisa confiada de quien ha dado lo mejor de sí, sino la mueca preocupada de quien sabe que lo entregado es un pálido reflejo de su potencial. Caminar hacia el loft junto a sus compañeros es siempre un momento de camaradería forzada, donde todos comparten la misma incertidumbre, pero para ella, esa caminata fue un viacrucis. El peso de los minutos perdidos, la batalla fallida con la salsa, la mirada de los jueves, todo se acumuló en su interior como una presa a punto de reventar. Y así fue. Al cruzar la puerta del loft, lejos de las cámaras que enfocaban a los jueces probando los platos, pero aún en el ojo del programa, las lágrimas comenzaron a fluir. No fue un llanto dramático buscando compasión, fue un llanto silencioso y contenido, de una frustración profunda y genuina. En sus palabras entrecortadas, compartió con sus compañeros la verdadera fuente de su angustia, no era el miedo a la eliminación, que sin duda estaba presente, sino la sensación desgarradora de haber sido vencida por la presión. De saber que dentro de ella había una chef capaz de crear algo maravilloso, y que las circunstancias, el caos de la alacena, el tiempo robado y la salsa rebelde, le habían impedido mostrar al mundo, y quizás a sí misma, de lo que realmente era capaz. Esa impotencia, esa brecha entre su habilidad y su desempeño en el momento crucial, era un dolor más agudo que cualquier crítica. Este momento, sin embargo, fue crucial para que la audiencia comprendiera la dimensión humana de la competencia. Lejos de ser una debilidad, su llanto fue un testimonio de su pasión, de la profunda entrega que había depositado en cada plato a lo largo de la competencia. Mostró que para ella, MasterChef Celebrity no era solo un programa de televisión, sino un viaje personal donde su amor por la cocina y su deseo de superación estaban en juego. Era la reacción de alguien a quien le importaba profundamente su arte, incluso en un formato de alta presión. Afortunadamente, y para alivio de quienes habían seguido su trayectoria, la historia de Alejandra en la competencia no terminó ahí. Los jueces, en su deliberación, reconocieron el valor de su intento a pesar de los percances. Comprendieron que los errores técnicos y la falta de cohesión en su plato fueron, en gran medida, hijos del caos inicial y la presión acumulada. Vieron más allá del plato imperfecto y percibieron la chispa de creatividad y el esfuerzo titánico que había detrás. Su pasión, esa misma que la llevó a las lágrimas, fue también su salvación. Fue un recordatorio poderoso de que en MasterChef, si bien el sabor es el rey, la capacidad de lucha, la autenticidad y la resiliencia son virtudes que los jueces valoran profundamente.
La jornada de Alejandra Ávila fue, en esencia, una lección magistral sobre la naturaleza de la competencia. Fue un viaje en miniatura que encapsuló los mayores desafíos que enfrentan los participantes, la gestión del tiempo, la organización mental bajo estrés, la lucha técnica con las preparaciones y, lo más importante, el control de las propias emociones cuando todo parece ir mal. Su experiencia en ese reto de eliminación se convirtió en un punto de inflexión, no solo en su camino en el concurso, sino en la conexión que estableció con el público, que pudo ver en ella no a una celebridad distante, sino a una persona real, luchando, fallando, sintiendo y, finalmente, perseverando. Su llanto no fue el final, sino un capítulo más en una historia de crecimiento y determinación, una prueba de que a veces es necesario desmoronarse un poco para reconstruirse con una base más fuerte. La cocina de MasterChef Celebrity es un lugar donde se cocinan más que platos, se cocinan caracteres, se prueban límites y, en ocasiones, se forjan historias de una humanidad profundamente conmovedora. La de Alejandra Ávila es, sin duda, una de ellas. ¿Te conmovió la autenticidad de Alejandra tanto como a nosotros? La cocina de MasterChef Celebrity sigue guardando miles de momentos así, llenos de pasión, drama y superación. No te pierdas ninguno, suscríbete a nuestro canal para mantenerte al día con todo lo que ocurre detrás de las cámaras y dentro de los corazones de tus celebridades favoritas. Y cuéntanos, ¿qué opinas de estos momentos de vulnerabilidad en la competencia? ¿Crees que enriquecen la experiencia o son parte de la presión? Déjanos tu comentario con tus impresiones y comparte este análisis con otros fans del programa.